El sonido del silencio, el que no quiero escuchar. Es aquella noche fría la que quiero evitar. El sentirme descubierto cuando el sol me quemará. ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Que las fuerzas se me agotan y el día está por comenzar. Fue otro día en silencio el que acaba de pasar. Hola, amada iglesia, bienvenidos una vez más a la predicación del mensaje del día de hoy. Lo invito, como siempre, lo primero, a la disposición de nuestro corazón a través de una oración y un tiempo de entrega. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias por este tiempo maravilloso, Señor, que tú apartas y que nosotros también disponemos para recibir ese mensaje maravilloso que tú tienes en tu palabra. Padre Santo, nuestro corazón está dispuesto para hacer tu santa y perfecta voluntad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amada iglesia, yo lo invito entonces a recibir este mensaje. Yo lo he llamado el poder del silencio. Y lo invito entonces para que vaya al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 20, versículo 25. Mateo 20, 25 y escuche la palabra de Dios. Jesús los llamó a sus discípulos y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Lo que nosotros hoy en día estamos viendo, ¿no? El abuso de la autoridad, la opresión al pueblo, etcétera, que nosotros lo vemos en el mundo entero. Pero entre ustedes no debe ser así. Eso, déjenlo allá, el mundo se está oprimiendo y el mundo está abusando de su autoridad. Entre ustedes no, al contrario. El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y si usted lo cree, diga amén y amén. Estas palabras de Jesús, estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, son el resultado de una discusión que se presentó entre los discípulos. Esa discusión fue motivada por la petición que hicieron dos de ellos, dos hermanos, Juan y Jacobo, que llegaron con su madre, a pedirle a Jesús que permitiera sentarse en el trono de Jesús, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Eso creó sentimientos de celos en los discípulos y comenzó una pequeña discusión. Pero más allá de parar la discusión, porque Jesús lo que hace es parar la discusión, tiene una enseñanza en estas palabras, una enseñanza muy profunda y reveladora. Mire que aquí en estas palabras, en esta enseñanza, parando la discusión, Jesús marca la existencia de dos grandes grupos. Existen dos grandes grupos. Por una parte están los gobernantes y los súbditos, y por otro lado están los discípulos y Jesús. Es decir, los dos grupos que marcan son, por un lado, la iglesia y por el otro lado, el mundo con su sistema político. Y Jesús nos alerta a no hacer lo mismo que hace el mundo. Allá en el mundo, los gobernantes dominan, someten, subyugan, suben al poder para abusar de su autoridad, y por eso les dice: entre ustedes no debe ser así, en la iglesia no debe ser así. Esto significa que nosotros debemos reconceptualizar lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Para que usted me entienda, se ha dado cuenta que en la iglesia de Cristo, a lo largo y ancho de este planeta, se están acabando los siervos y están apareciendo líderes. Y nosotros vemos ya por todo, porque gracias a Dios tenemos unos medios de comunicación, tenemos unas redes que le llamamos redes sociales, que nos permiten ver, escuchar, oír, tener contacto con la China y la Conchinchina y ver en todos los lugares. Y estamos viendo que a lo largo de todo el mundo, definitivamente los siervos de Dios, en la característica de lo que significa la servidumbre,
se están acabando y están apareciendo líderes. Líderes que quieren escenarios, líderes que quieren pantalla, líderes que quieren reflectores, líderes que quieren usar los medios de comunicación para crear, para imponer, para desarrollar programas, proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Las personas llegan a la iglesia y están llegando a la iglesia no con el espíritu de servir, no con el espíritu de encontrar al siervo de Dios para servirlo, sino con el espíritu de recibir, es decir, con un espíritu de deme más que yo puedo ofrecer. Por eso Jesús, en la discusión de sus discípulos, notó que las relaciones entre ellos se estaban rompiendo, y lo que pretende con esta palabra es corregir, pero la corrige con una enseñanza profunda. Una enseñanza profunda. ¿Cuál es esa enseñanza? Que estableció una gran diferencia entre el mundo y la iglesia. Una gran diferencia. Cuando nosotros miramos el liderazgo político, el liderazgo sindical, el liderazgo comercial, incluso hasta el liderazgo educativo en el mundo entero, podemos ver que ellos, esos líderes, lo que quieren es ser servidos más que servir. Así de sencillo. Así de sencillo. Aunque aparentan que es el servicio, aunque aparentan decir, no, esto es un servicio público, pero ahí le ponemos unas palabritas, con ánimo de lucro. Así de sencillo. El motor que los mueve a todos estos estamentos son las discusiones, son los conflictos, porque quieren imponer sus ideas a toda costa. A toda costa. La imposición de las ideas, ese es el liderazgo. El liderazgo determina, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo y esto es lo que debemos seguir, y lo que están buscando es un público cautivo, unas ovejas cautivas que sigan por donde el líder dice que debe seguir. Y es muy triste cuando se empieza a ver que en la iglesia también esto está ocurriendo. En la iglesia también esto puede llegar a ocurrir. Por eso Jesús alerta. Mucho cuidado. Entre ustedes eso no debe ser así. ¿Por qué? Porque acaba con el propósito de servicio. Porque se acaba con el propósito de la iglesia. Porque se acaba con el propósito, el objeto. Si usted me permite usar el término, el objeto social, el objeto espiritual que tiene la iglesia. Porque se empiezan a buscar, cuando se establece más el liderazgo, se empieza a buscar honores o intereses. Y por supuesto van a caer en lo que vimos el miércoles pasado, en el 10º mandamiento, en la codicia del poder, de la fama, de la posición, de la imagen y del reconocimiento. Y eso es lo que nosotros vemos en nuestros medios de comunicación y vemos en las redes sociales. Como también podemos caer en las personas que dicen, eso no es conmigo, eso no me importa. Es decir, que unos se expresan con egoísmo, a mí no me interesa, eso no me importa, miren, con crítica, es que por eso es lo que no me gusta, por eso es la cosa, por eso es que yo no voy a las iglesias, por eso es que yo no soy cristiano, por eso es que los pastores, mientras que otros se buscan simplemente manifestar su posición de liderazgo para encontrar una autogratificación. Y mientras esto ocurre, las ovejas abandonadas. Así de sencillo. Las ovejas están abandonadas. A eso se refiere Ezequiel en el capítulo 34. Y lo invito para que vaya un momentico a Ezequiel. Váyase a Ezequiel en el capítulo 34. Nos hace ver, nos hace caer en cuenta de esa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, de que algo está pasando en las profundidades o de lo interno o de lo externo de la iglesia. En el capítulo 34, en el versículo 2, escuche lo que dice. Hijo de hombre, profetiza. A Ezequiel lo llama y le dice, Señor, quiero que profetices, quiero que lleves esta palabra que sale del mismo corazón de Dios. Profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza contra los pastores en esta tierra, en este mundo. Profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Ay de ustedes, pastores de Israel, que tan solo se cuidan a sí mismos. Los líderes cuidándose a sí mismos, cuidando su imagen, cuidando su staff, rodeándose de personas que
se convierten en sus súbditos que van a hacer su total y absoluta voluntad. Que tan solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar el rebaño? Los pastores no deben dedicarse a cuidar el rebaño en lugar de estarse preocupando por famas, por honores. ¿No deberían estar preocupados por su rebaño? Preocupados por si su rebaño está ahí, si está recibiendo palabra, si no está recibiendo palabra, si están forjándose, si no se están forjando, si están orando o no están orando. Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan el rebaño, no fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, no curan a la herida, no van por la descarriada, ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado, por falta de pastor. Por eso están a la merced de las fieras salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por montes, y eso es lo que a Dios le está doliendo en el corazón, que en este momento de tantas aflicciones, de tanto problema, de tanto dolor, las ovejas se han descarriado, se han enfriado, aun cuando el Señor nos lo ha profetizado en su palabra, que en este tiempo el amor de muchos se enfriará. Pero ¿cuál es la labor de la iglesia? ¿Cuál es la labor del siervo de Dios? ¿Cuál es la labor de todos y cada uno de los fieles que nos congregamos y somos siervos de Dios? No permitir que el amor de nuestros hijos por Dios, del amor de nuestros familiares, de nuestros hermanos, el amor de las personas que nos rodean y que aman a Cristo, se enfríe y se olvidan, porque este tiempo, esta situación está descarriando a las ovejas. Dice la palabra de Dios: mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe por ellas. Iglesia, lastimosamente hoy vemos a muchos ministros, a muchos predicadores, a muchos evangelistas, a muchos mensajeros de la palabra de Dios que pretenden convertirse en gobernantes del mundo. Pretenden convertirse en gobernantes. Quieren adquirir el poder político en el mundo. Que pretenden convertirse en figuras públicas con la ayuda de la iglesia. La iglesia debe ayudar y catapultar a ese predicador, a ese evangelista, a ese ministro. ¿Para qué? Para posicionar su imagen, para posicionar la imagen del pastor y ser gobernante, llegar al gobierno del mundo. Usan para ello una fachada pintada con la imagen de lo que la gente desea. ¿Qué es lo que desea? Ustedes desean cambiar este mundo. Pues nómbrenme a mí como gobernante y yo voy a cambiar la imagen. Cuando nosotros vemos que hay una persona cristiana, una persona que predica la palabra de Dios y que está diciendo: nómbrenme a mí, voten por mí, elíjanme a mí, yo voy a cambiar el mundo. Ese es uno de los grandes errores y de los grandes pecados, porque ese ministro, ese evangelista, ese pastor se ha convertido en un líder del mundo, que lo que va a hacer es llevar contiendas, como lo vamos a ver más adelante. Lo va a llevar es simplemente contiendas y va a tener conflictos y va a tener una gran cantidad de problemas. Iglesia, se escudan en que para alcanzar el poder lo que buscan es posicionar a la iglesia. Que buscar el poder para posicionar el evangelio, convertirse en gobernantes para legislar en favor de los principios de Dios. Eso yo lo he escuchado mucho. La iglesia debe tomarse el poder, pero se olvidan de algo que dijo nuestro Señor Jesucristo, y lo dijo. Váyase al Evangelio de Juan y lo vemos tan claro qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Juan, en el capítulo 18, en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 18, versículo 36. Juan 18, 36. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, frente a ese tipo de aspiraciones. Juan capítulo 18, versículo 36. Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Empiece por ahí. Empecemos entendiendo. Mi reino. Y es que cuando uno dice mi reino es porque yo soy gobernante. Yo soy el gobernante, pero no de este mundo. Yo no voy a gobernar este mundo.
Si lo fuera, si yo fuera el gobernante de este mundo, si yo fuera el rey de este mundo, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. A la voz inmediatamente le contesta Pilato, así que eres rey. Entonces si eres rey, eres tú quien dice que soy rey. Le dice Jesús, yo para esto nací. En ese momento lo tenían prisionero, yo nací para esto, para ser siervo, para lo que tú estás viendo, a donde tú me estás llevando, a donde tú estás siendo usado por la voluntad de Dios para morir en una cruz. Para esto nací y para esto vine al mundo. Y yo vine para dar testimonio de la verdad. Yo no vine para gobernar. Yo no vine para obtener fama. Yo no vine para sentarme en los altos honores. No vine para hacer asambleas. No vine para sentarme en mesas de discusiones. No, vine para dar testimonio de la verdad. Y todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Es decir, hace mi voluntad. Iglesia, si Jesús hubiera querido cambiar este mundo a punta de leyes del hombre, simplemente se habría tomado el poder de Israel, el poder de Jerusalén, hubiera utilizado toda su guardia y listo. Y así de sencillo. Punto, para de contar. Y aquí hubiera instaurado su reinado. Pero iglesia, Jesús no vino a gobernar. Jesús no vino a legislar en el sistema de los hombres. A él lo que menos le interesa es la legislación de los hombres. Nosotros en ninguna parte de la Biblia vemos nosotros a nuestro Señor Jesucristo lanzando mensajes, etcétera, contra el pueblo invasor de los romanos. No estaba, su función no era política, su función no era económica, su función era espiritual, iglesia. Él vino a dar testimonio de la verdad, punto. Él es la verdad. Dice la misma palabra de Dios, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Es decir, que Él vino a dar testimonio de sí mismo como siervo. Y esa verdad es la que estamos nosotros llamados a predicar. Todos los siervos de Dios, todo aquel que se considere y crea que es siervo de Dios, tiene esa función y tiene esa labor. Eso es lo que más nos debe mover a nosotros en este tiempo tan difícil, en este tiempo que estamos moviendo, que se está cumpliendo la palabra de Dios. Ese tiempo lo debemos nosotros utilizar ¿para qué? Para compartir la verdad con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestro entorno, que busquen la verdad, Cristo es la verdad. Hacer entender que lo que estamos viviendo tiene el propósito de dirigirnos hacia la verdad. El propósito de este virus, el propósito de las cuarentenas, el propósito de todo este sistema económico, el propósito de todas estas rupturas sociales, políticas, económicas, el propósito de este sistema decadente es hacer que las personas busquen la verdad. Busquen la verdad. Y se están olvidando. Los grandes líderes de la iglesia se están olvidando que son siervos de Dios que deben encaminar a la iglesia misma hacia esa búsqueda de la verdad. Por otra parte, nuestro Señor Jesucristo, ahora usted creo que está entendiendo que la profundidad de la enseñanza, la profundidad de separar. Jesús le dice, no, es que una cosa es el mundo y otra cosa es la iglesia. Es que en el mundo se matan, en el mundo se despelucan. Pero es que entre ustedes no debe ser así. Ustedes no deben hacer eso. Pero entonces, Señor, ¿qué es lo que debemos hacer? Por otra parte, nuestro Señor Jesucristo también dijo algo maravilloso en el Evangelio de Mateo. En Mateo capítulo 22, que lo invito para que vaya. Mateo capítulo 22, escuche lo que nuestro Señor Jesucristo también afirma con respecto a esos dos grandes grupos que se encuentran en esta tierra. Mateo capítulo 22, versículo 17. Escuche. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Es decir, cumplir con las leyes de los impuestos de esta tierra. ¿Está permitido? Sabía Jesús que le estaban tendiendo una trampa. Por eso, en el versículo 18 dice, conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó, hipócritas. ¿Por qué me tienden esas trampas? ¿Por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda para el impuesto. Muéstrenme la moneda con la cual se mueve este mundo. Muéstrenme. Este mundo, ¿con qué se mueve? Con el dinero. Muéstrenme el dinero. Y les explica, les hace ver, les hace entender de quién es esta imagen. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción
que está aquí en esta moneda? ¿De quién es esa imagen, esa inscripción que está en esos billetes? ¿De quién es? Del César, le respondieron. ¿Qué responderíamos nosotros cuando vemos los billetes, cuando vemos los dólares, cuando vemos los pesos, cuando vemos las libras esterlinas? ¿Quién está allí? ¿Qué imagen está allí? ¿La de Dios o la de los gobernantes del mundo? Ah, pues la de los gobernantes del mundo. Entonces, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Amén, iglesia. Aquí, iglesia, nuevamente nuestro Señor Jesucristo, enseñando esa división de lo que es el mundo y lo que es la iglesia. El César es el mundo y Dios es el Señor. Dios es la iglesia, punto. Debemos dejar que el mundo se gobierne con sus leyes. Y lo que a nosotros se nos demanda es sabiduría. ¿Para qué? Para dos cosas. Una, para elegir sabiamente a esos líderes. Para elegir sabiamente a quienes se postulan ser gobernantes. Es decir, en nuestro lenguaje natural, tener sabiduría para votar. Pero también debemos orar por esos gobernantes. Debemos nosotros en nuestra oración llevar nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras felicitaciones, nuestro contentamiento por la labor de sus gobernantes, o debemos llevar también nuestra queja, llevar esas reprimendas, llevar esas correcciones, llevar esos dolores que están causando los gobernantes. Lastimosamente, muchos cristianos terminan eligiendo gobernantes que los oprimen con sus leyes y terminan acolitando leyes contrarias a los principios de Dios. Como vemos nosotros, todas las leyes y todo lo que está pasando en el mundo es gracias a que esas personas están gobernando, gracias a que muchos en el mundo, por supuesto, también hay gente que no conoce a Cristo, pero lastimosamente hay muchos cristianos que tenemos mucho que ver en eso por haber elegido a quienes elegimos. Mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 26. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que va contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes. En sí mismo recibieron el castigo que merece su perversión. Ahí estamos viendo nosotros. Gracias a esos líderes, gracias a esos gobernantes que tenemos en el mundo, que muchos de ellos llegaron con la elección, con el beneplácito de muchas iglesias, con el beneplácito de muchos cristianos. Hoy ellos están expresando todo lo que la palabra de Dios dice que es una aberración. Así de sencillo. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, no es necesario el conocimiento de Dios, Él a su vez, Dios los entregó a la depravación mental. Es que si nosotros vemos este mundo está depravado mentalmente, para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, y mire la maldad que hay en el mundo. Maldad, perversidad, avaricia, depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Muchos, iglesia, por su ignorancia o por su indiferencia, terminan eligiendo a quienes proponen tales prácticas. Es decir, acolitando, aprobando, apoyando el pecado. Como cristianos, usted me dirá, ¿y entonces qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos un recurso valioso. Un recurso valioso. El recurso que está en la misma ley del mundo. Y debemos nosotros aplicar. Porque así mismo el Señor nos dice, es que debemos obedecerles las leyes del hombre. Debemos nosotros obedecer a los gobernantes.
Debemos obedecer, debemos acatar esas leyes, pero debemos utilizar esas leyes del hombre, las leyes del sistema, para proteger las leyes y el sistema de Dios que impera en nuestra casa, que impera en nuestro hogar, que impera en nuestra familia, que impera en nuestro corazón, que impera en nuestra iglesia. ¿Y cuál es ese recurso valioso? El voto en blanco. El voto en blanco. Que para mí personalmente, el voto en blanco significa el silencio argumentativo. El silencio argumentativo. No es simplemente yo me callo porque no tengo ni idea para dónde voy. No, yo hago silencio porque tengo una argumentación. Tengo claro por qué me estoy callando. Yo tengo la certeza y la seguridad de lo que está pasando, pero prefiero callarme. El silencio, iglesia, que dice no estoy de acuerdo. El silencio, porque con el silencio muchas veces nosotros podemos expresar sin las palabras para no herir. Con el silencio expresamos que no estamos de acuerdo. El silencio que invita a la confrontación, el silencio que invita a la reflexión. Iglesia, muchos piensan que lo mejor es no elegir, lo mejor es no votar. Y yo lo escucho, que muchas veces llegan las elecciones, cuando llega el periodo de las elecciones, la gente habla y dice, no, yo no voy a votar porque yo no estoy de acuerdo con eso, yo no voy a votar. Esa es la gente indiferente, la gente que no hace nada, ni lo bueno, ni lo malo, ni lo frío, ni lo tibio, ni lo caliente. No, el problema no está en no votar, el problema está en no elegir, no iglesia. Sino el problema está en que la gente no expresa en el silencio, que usted no está de acuerdo. Porque si hay algo que significa el voto blanco, es que yo no estoy de acuerdo con ninguno de los gobernantes. Eso es lo que se refiere. Iglesia, debemos expresarnos en el silencio que siempre manifestó Jesús cuando Él no estaba de acuerdo. Siempre usó. Y siempre usó el silencio para manifestar algo que invitó a la reflexión, que invitó a la confrontación. El voto del silencio es el voto de la conciencia, el voto de la paz del corazón. El mundo siempre se expresa con oratoria, el mundo se expresa con palabras, el mundo se expresa con gritos, el mundo se expresa con violencia, el mundo se expresa con posiciones recalcitrantes para querer oprimir, y así muestra su necedad, la necedad. Y por eso nuestro Señor Jesucristo dice, entre ustedes eso no debe ser así. ¿Para qué tú buscas lugares de prominencia cuando vas a llegar a tener que gritar, a tener conflictos, a tener que debatir, a tener que hacer una cantidad de cosas que en última instancia vas a terminar también oprimido? El Señor en el Proverbios 14, que lo invito para que vayamos allá, Proverbios 14 nos invita, nos hace una invitación y nos dice que nos mantengamos distantes, que nos mantengamos a cierta distancia de la necedad que expresa el mundo, o incluso si hay algún necio, que espero que no, en la iglesia, que nos mantengamos distantes de esa necedad. Proverbios 14 en el versículo 7. Mantente a distancia del necio, pues en sus labios no hallarás conocimiento. No hallarás conocimiento. Cuando un necio te habla, debes responder con silencio. Y eso nosotros lo podemos apreciar y lo podemos ver en nuestro propio hogar, en nuestra propia casa. En nuestra casa lo vemos. Muchas veces tenemos familiares que no tienen a Cristo en su corazón. Y cuando hablan, hablan con necedad, hablan con terquedad, hablan con dureza, hablan con soberbia, hablan con orgullo. La palabra de Dios nos invita a nosotros a que en ese momento es mejor el silencio. Es mejor el silencio confronta. El silencio tiene un argumento muy claro, muy claro. El silencio te está diciendo, yo no estoy de acuerdo con esas palabras. Yo no voy a entrar en contiendas. Yo no voy a entrar en discusiones inútiles, en conflictos inútiles, porque no habrá mayor inutileza que ponerse a discutir con un necio. Iglesia, el mundo es necio. Punto. La misma situación. ¿Cómo nos vamos a sentar nosotros con un ateo? No.
¿Cómo nos vamos a sentar con una persona que tiene total y absolutamente en su corazón centrada la convicción de que las leyes naturales de Dios se pueden romper por el justo derecho al desarrollo de la personalidad del hombre? Iglesia, discutir con los necios es otra necedad. Es otra necedad. Por eso, iglesia, escuche la importancia del silencio. Ahí adelantijo, en Proverbios 17. Nosotros sabemos, como les decía el miércoles, que el libro de Proverbios tiene grandes enseñanzas, tiene grandes principios de la palabra de Dios para poder desarrollar nosotros nuestras acciones. En el versículo 28 de Proverbios 17, escuche lo que dice la palabra de Dios. El que es entendido refrena sus palabras. Desde el 27, Proverbios 17, 27. El que es entendido refrena sus palabras. El que es prudente controla sus impulsos. La prudencia es la sagacidad de la fe. La prudencia, yo soy prudente, es la sagacidad de la fe. Es que yo creo en Dios. Hasta un necio, versículo 28, pasa por sabio si guarda silencio. Pasa por sabio si guarda silencio. Un necio que se calle es sabio, es sabio. Se le considera prudente si cierra la boca. Cierra la boca. Usted recuerda esa anécdota maravillosa a propósito de la reciente muerte del rey Felipe de España. Cuando hubo una reunión, el rey Felipe le dijo a Chávez, también ya difunto, el gobernante de un país vecino. ¿Y qué le dijo? ¿Por qué no te callas? ¿Qué le estaba haciendo? Necio, necio. ¿Por qué no eres un poquito sabio? Es que el sabio se calla, el sabio hace silencio. Y por eso, iglesia, nosotros vemos hoy con tristeza que muchos cristianos que buscan el liderazgo para hablar, para imponer, para crear programas y para crear proyectos, buscan liderazgo en el mundo, no han leído la palabra de Dios de Isaías, capítulo 32. Váyase a Isaías. Isaías, capítulo 32. Iglesia, son más oradores, parlanchines, que quieren también ponerse al lado, codearse con el mundo para gritar, también para imponer sus criterios, para imponer su ley, para imponer sus... Miren que nosotros tenemos que entender que hasta nuestro Señor Jesucristo es la verdad. Él tiene la verdad, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Muéstreme un pasaje bíblico, un pasaje en el escrito de la palabra de Dios que Él haya impuesto a la gente, impuesto a las personas para que lo siguieran. Muestra que Él haya ejercido influencia política, social, económica para que lo siguieran. Isaías, capítulo 32, Isaías 32. Escuche, es que ya desde el Antiguo Testamento, es que esto es un problema que siempre lo hemos tenido. En el versículo 6, escuche, porque el necio profiere necedades y su mente maquina iniquidad, practica la impiedad, es decir, oprime, así de sencillo, y habla falsedades contra el Señor. ¿Por qué? Porque es que yo tengo que adular al mundo, y si yo estoy al mundo, y si el mundo me eligió para gobernar, yo tengo que darle contentillo al mundo. Entonces tengo que hablar verdades para el mundo, tengo que adular al mundo, tengo que dirigirme con beneplácito al mundo. Y cuando yo hago todas esas expresiones y todas esas acciones hacia el mundo, pues estoy hablando contra el Señor. Deja con hambre al hambriento, déjala con hambre al hambriento, y le niega el agua al sediento. Así de sencillo, iglesia. ¿Por qué? Porque los gobernantes van a gobernar para unos hombres, iglesia. Los gobernantes van a gobernar para unos hombres que necesitan súbditos que les hagan y les llenen sus arcas de grandes riquezas. Oprimen y abusan la autoridad, como Jesús lo está manifestando en los versículos iniciales. Iglesia,
Por otra parte, para aquellos que insisten en convertirse en líderes políticos, que insisten, que quieren obtener esos lugares, esas famas, esos cargos, pero que se aferran al servicio, porque también son líderes de las iglesias, líderes de ministerios, líderes encargados de evangelizar, etc. No quieren dejar su ministerio, no por amor, no es que amen el ministerio, sino por codicia. Se están olvidando de algo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 6, versículo 24, iglesia. Nuestro Señor Jesucristo habla muy claramente cuando nosotros tenemos una dualidad en nuestro corazón y queremos una cosa, pero al mismo tiempo queremos otra cosa. Mateo 6, 24, escuche lo que dice la palabra de Dios, boca de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará a otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas, a Dios y al mundo. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo les enseña a los discípulos. En esas palabras, esa es la profundidad del conocimiento, que es imposible servirle al mundo y servirle a Dios. Es imposible gobernar al mundo y gobernar la iglesia de Dios. Esta ambivalencia, iglesia, demuestra lo que hay en el corazón. Esta ambivalencia es la que nos hace preguntarnos a nosotros, ¿dónde está el corazón de muchos? ¿Dónde está tu corazón? ¿En el mundo? ¿En el liderazgo? ¿En el llamado servicio social? Porque que no es que es un servicio social, como denominan a la política, o está a los pies de Jesús con toalla y vasija sirviendo al pueblo de Dios. Prefieren, iglesia, servir a las riquezas y al poder. También se han olvidado, nos hemos olvidado, iglesia, del mensaje de Juan el Bautista. Y esto sí que es bien complejo, esto sí que es bien difícil. No solo para aquellos que quieren ser líderes, no solo para aquellos que quieren formar parte de ese liderazgo y ser la cabeza, sino también para los siervos, para los cristianos, para los creyentes. Nos hemos olvidado de algo. Nos hemos olvidado. Es que la palabra de Dios nos dice claramente que nosotros éramos esclavos del mundo. Nosotros éramos esclavos del mundo y nuestro Señor Jesucristo nos dio la libertad en la cruz. Pero cuando Él se convierte en nuestro Señor, somos esclavos de Dios. Somos esclavos de Dios. Y somos esclavos de Dios, iglesia. Eso significa libertad bajo los principios divinos. Y por eso nos hemos olvidado del mensaje de Juan el Bautista, el precursor de la llegada del Mesías. En el Evangelio de Juan, lea el Evangelio de Juan, Juan capítulo 3, en el versículo 29, Juan 3, 29, escuche lo que dice la palabra de Dios. El que tiene a la novia es el novio, está hablando Juan el Bautista, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. El que tiene a la novia es el novio. Pero el amigo del novio, él se considera amigo del novio, amigo de Jesús, que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Es que nosotros como amigos del novio no podemos tomar la posición del novio, así de sencillo. Esa es la alegría que me inunda. A él, al novio, a Jesús, le toca crecer y a mí menguar. ¿Sabe qué significa menguar? Bajar. A mí me toca. La gloria es para Dios. La gloria no es para el hombre, iglesia. De ahí que muchas veces, yo hace algún tiempo atrás hice un mensaje, una prédica llamada Jesús mata mis sueños. Y quizá de pronto nosotros no lo podemos entender, que cuando nuestro Señor Jesucristo llega a nuestro corazón, Él mata todos los sueños carnales. Acaba con todos los propósitos carnales, acaba con los propósitos de nuestra vida que están encaminados o dirigidos. Para nosotros loables, para nosotros son lo mejor de lo mejor, lo más importante. Pero cuando nosotros ya empezamos a aceptar a Cristo en nuestro corazón como Rey, como gobernante, como Señor y como amo, Él empieza a destruir todos esos sueños que nos llevan a la destrucción. Iglesia, como predicadores, como creyentes, como siervos de Dios, como cristianos, nuestra labor y propósito es cultivar y ayudar a edificar el ministerio de los creyentes. El ministerio de los creyentes es la iglesia. Todos tenemos la responsabilidad de edificar
la iglesia de Cristo. Y por eso nos toca menguar en nuestro propósito personal. Nos toca menguar. Es decir, que el propósito personal pasa a un segundo plano. A un segundo plano. ¿Para qué? Para que el ministerio de los creyentes, que es la iglesia, crezca y dé fruto. Y cuando yo le hablo de crecimiento, no le estoy hablando de cantidad. No le hablo de cantidad, sino de madurez espiritual. Madurez espiritual. Que maduren tanto que ya no necesitan a ese siervo espiritual, a ese líder espiritual que está en la iglesia. Ya no necesiten más que la palabra de Dios para sobrevivir espiritualmente y que den el fruto que el Señor espera, que es proclamar el amor de Dios al mundo. Proclamar no es agrupar gente, crecer no es agrupar gente, porque los circos, los conciertos se agrupan en multitudes. Ahí están. ¿Pero a qué van a un circo? ¿A qué van a un concierto? Por entretenimiento, por recreación. Pero no van a dar fruto, no van a salir cantantes, no van a salir nimbos, payasos, acróbatas, ¿no? Van es por entretenimiento, que no sea la iglesia un circo, que no se convierta la iglesia en un concierto. La iglesia, vamos a la iglesia a dar fruto, a crecer espiritualmente, a madurar espiritualmente. Y para eso nos toca menguar en tantas cosas que tenemos nosotros metidos, no solo en nuestro corazón, sino en nuestra cabeza, que son propósitos permeados por el mundo, que son codicias permeadas por el mundo, que debemos dejar, que debemos menguar y decir, no, primero es Dios. Amén, iglesia. También se olvidan del llamado de la palabra de Dios, iglesia. Un gran llamado que nos hace la palabra de Dios en Efesios. Váyase a Efesios. En Efesios, Gálatas, Efesios. Gálatas, Efesios. En el capítulo 5, Efesios capítulo 5, en el versículo 15. Escucha lo que dice. Y nos recuerda el Señor. No te olvides. Miren esa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, iglesia. Miren la profundidad de la palabra cuando Él hace esa gran diferencia. Cuando Él ve que en el mundo hay opresión, en el mundo hay abuso de autoridad. Y les está diciendo a sus discípulos, no permitan que eso pase en la iglesia. Entre ustedes eso no debe ser así. Ustedes no deben conformarse, organizarse conforme al mundo, valga la redundancia. No, sino conforme a los principios de la palabra de Dios. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Dios, ¿cómo ha venido hablándonos de que los días son malos y malos y malos? No busquemos lo que no se nos ha perdido, iglesia. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino. Es increíble, es increíble. En estos días hablaba con uno de los vecinos y hablaba y decía, es que el gran problema de las borracheras que estamos viendo los fines de semana es lo prohibido. Es que todo lo prohibido es apetecido. En el Edén todos los árboles tenían, pero solo uno que era prohibido. Vámonos para eso. Y nosotros vemos las borracheras, las fiestas, todo. ¿Por qué? Porque se prohíbe. Les falta sabiduría a nuestros gobernantes. Sabiduría. Entender que todo, cuando a ti te prohíben todo, te están diciendo corra y coma, corra y consuma. Sabiduría para gobernar. Eso es lo que les hace falta. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Y si vamos entendiendo, cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo nos invita a nosotros a actuar en el silencio. A actuar en el silencio. A entrar en el silencio de Dios, iglesia. A entrar en el silencio de Dios. Porque nos decepcionamos cuando nosotros vemos a líderes llenos de orgullo, de vanidad, de ideas personales, de proyectos propios que salen con tantas camándolas y tantos ruido y tanta bulla.
más que estar llenos del Espíritu. Porque cuando hay la llenura del Espíritu, hay paz. Hay paz. Esa llenura del Espíritu se ve en la forma de hablar, en la forma como expresa sus palabras, en el mensaje que dice, en su acción de adoración a Dios, en su agradecimiento a Dios, en la sujeción a Dios. En todo eso se ve la llenura del Espíritu Santo. Y esa llenura del Espíritu Santo es la que nos lleva a una vida de silencio en la oración. En la oración. Iglesia, en ninguna parte usted ve que cuando nuestro Señor Jesucristo nos profetiza lo que va a venir en este mundo, nos dice: tómense el poder, tómense ustedes el gobierno, gobiernen las leyes, gobiernen los estamentos, gobiernen las instituciones para que la iglesia se ponga arriba. En el momento en que la iglesia se convierta en gobernante, iglesia, caeremos nosotros en la opresión y en el abuso de autoridad. Entre ustedes no debe ser así. Hay una gran diferencia entre la iglesia y el Estado. Hay una separación entre la iglesia y el Estado. Y nosotros como ministros, como evangelistas, como pastores, como creyentes, como cristianos, con la llenura del Espíritu Santo, en el silencio argumentativo, debemos orar. Orar cuando las cosas vayan bien. Gloria a Dios, nos está yendo bien. Orar cuando las cosas nos vayan mal. Señor, ayúdanos, implorar. ¿Por qué? Porque la oración es el motor de tu hogar, el motor de tu familia, el motor de tu trabajo, es el motor de tu ministerio, es el motor de la iglesia. La iglesia se mantiene y se ha mantenido a lo largo de más de 2000 años, iglesia, no por leyes. No por leyes gubernamentales del hombre. La iglesia se ha mantenido viva más de 2000 años por la oración, por el silencio argumentativo de la palabra de Dios. Como cristianos debemos mantenernos siempre en el grupo de los discípulos y de Jesús. El grupo que hace la voluntad de Dios, no en el grupo de los gobernantes y los súbditos que son puestos allí para hacer la voluntad del pueblo que los eligió, para entrar en conflictos con el pueblo que los eligió. Iglesia. Pero no debemos ser indiferentes a lo que sucede en el mundo. Porque esto no se trata simplemente de juzgar y de condenar. No, Dios me perdone, no juzgo, no condeno. Estoy edificando una iglesia. Estoy haciendo ver a una iglesia su función y su labor en un mundo lleno de violencia, lleno de demostraciones de que el tiempo de Dios ha llegado. No debemos ser indiferentes con lo que pasa en el mundo. No debemos nosotros mirar por la ventana y mirar para adentro y decir: gloria a Dios, qué bendición, yo me quedo en la casa. Debemos condolernos de todo lo que pasa en el mundo, iglesia. Debemos responder ante todas esas acciones como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Jesús en todo momento actuó de manera pacífica. En todo momento actuó de manera pacífica. Y ante todas las ofrendas que le hicieron, siempre respondió con mansedumbre, siempre respondió con paciencia. Cuando fue llevado a la corte de los fariseos, iglesia, uno de los guardias lo abofeteó a Jesús, le pegó en la cara a Jesús, le pegó en la cara. Y cuando Jesús recibió el golpe de un guardia, simple y llanamente dijo: perdón, dime si en algo te he ofendido, dime si mis palabras te han ofendido. Yo no he hablado, no he dicho absolutamente nada. Si yo te he ofendido, dime en qué te he ofendido. Y si yo no te he ofendido, entonces ¿por qué me pegas? Argumento, el silencio argumentativo, así de sencillo. Y siempre la forma como Jesús respondía era con ese silencio. La forma como reaccionó ante el mundo fue con silencio. Váyase a Lucas, leamos en Lucas capítulo 23, iglesias. Mateo, Marcos, Lucas, el tercer evangelio de la palabra de Dios. Lucas 23 en el versículo 8. Versículo 8, iglesia. Escuche lo que dice. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento. Hacía tiempo que quería verlo por lo que oía acerca de él. Herodes, sabemos quién era el rey Herodes. Y esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús. Lo que buscaba Herodes, circo.
Este gobernante lo que buscaba es hijo. Y cuando pide que lo lleven a la corte de Herodes, dice que su corazón estaba contento porque viene Jesús. A ver, vamos a ponerlo a hacer aquí milagros, que multiplique los panes, que camine en el agua, que sale algún ciego, etc. Un circo. Eso es lo que esperaba Herodes, un circo. Y lo acosó, versículo 9. Lo acosó con muchas preguntas. Lo acosa como el mundo nos acosa con tanta cosa, con tanta situación. Usted prende el televisor y lo acosan, usted prende la radio y lo acosan, usted prende el celular y lo acosan, usted sale a la calle y lo acosan, permanentemente el mundo acosando. Herodes lo acosó con muchas preguntas, pero Jesús no le contestaba nada. Silencio, en el silencio, nada, iglesia. Un silencio total, un silencio que también nosotros lo podemos apreciar en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 27, Mateo 27, váyanse allí para que veamos la forma como reaccionaba Jesús ante todas estas situaciones y que nos invita a que nosotros hagamos lo mismo. Él siempre nos dice, imítenme a mí. No busquen esto, no busquen lo que no se les ha perdido, no vayan, no. Yo he venido por las ovejas descarriadas. Yo he venido para dar a conocer la verdad. He venido por los ciegos, he venido por los sordos, he venido por los que están enfermos. Yo no he venido a gobernar, yo no estoy buscando el título, yo no estoy buscando el título ni de centurión en el ejército, ni estoy buscando el título de gobernante de Israel, ¿no? Mateo 27, versículo 13. ¿No oyes lo que declaran contra ti?, le dijo Pilato. Ahí estaba el pueblo con los falsos testigos, todo el mundo gritando en contra. Mire, el mismo pueblo que había sido objeto de bendición, ahora estaba sumido allí. Callaron la voz de esos poquitos y se quedaron quietos, mudos, mientras escuchaban los improperios contra Jesús. Pilato le está diciendo, ¿no oyes lo que declaran contra ti? Mira, son falsedades. Defiéndete, di algo, defiéndete, habla, expresa, son falsedades. Pero Jesús no respondió ni a una sola acusación, por lo que el gobernador, Pilatos, se llenó de asombro. Iglesia, el silencio asombra al enemigo. El silencio lo deja estupefacto, porque cuando nosotros callamos sin necedad en el corazón, sino en oración, cuando tú entras en una discusión con tu esposo y con tu esposa, basta 2 pedazos de leña y más carbón a eso, se enciende, se hace un incendio. Pero cuando uno se calla, cuando uno comienza a orar y a escuchar todas, pueden ser todos los improperios, todas las palabras injustas y todo, y uno se calla, tenga la certeza y la seguridad que esta palabra se cumple, que aquel que te está señalando, que aquel que te está acusando, que aquel que te está expresando todo lo que está expresando, quedará asombrado por tu silencio, porque tu corazón en ese momento está con Cristo, porque en tu corazón tú le estás diciendo, Señor, yo no puedo hablar, yo no voy a abrir mi boca, esto te lo dejo a tu voluntad. Usted se imagina cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo acusado injustamente. Yo me imagino que su corazón estaba en una permanente oración, en una permanente comunión con el Señor, con el Padre Santo. Padre Santo, tú escuchas todas las acusaciones, pero a eso vine. A eso vine. Y nosotros como cristianos, iglesia, si usted no ha entendido, más adelante voy a hacer una prédica sobre la iglesia perseguida. Nosotros, iglesia, estamos aquí hoy, pero ya nosotros vemos que la iglesia va a ser perseguida, nos perseguirán. Eso es profético, iglesia. Nos van a perseguir y va a haber tanta persecución, iglesia, que debemos nosotros ya entrar en el silencio de la oración, en el silencio de la argumentación a través de nuestra fe. Amén, iglesia. El silencio asombra al mundo. Jesús siempre estuvo en contra de la violencia. Siempre. Usted recuerda a Pedro. Cuando fue tomado prisionero Jesús, Pedro inmediatamente sacó una daga y le cortó la oreja a Malco. Aquí nos vamos a matar, pues nos matamos todos. Y Jesús lo para y le dice, guarda esa espada, guarda. No se trata de pelear, no se trata de matarse, no es por defensa propia, no. El que a hierro mata, a hierro muere. No, está en
contra de la violencia, iglesia. Para que usted me entienda, el problema no siempre está en los líderes. No siempre está en los líderes que lo promueven, sino en los seguidores, como Pedro, en los seguidores. ¿Cuánto habían enseñado? ¿Cuánto Jesús les había enseñado? Y sin embargo un seguidor actúa de una forma distinta, actúa de una forma violenta. Los seguidores, nosotros vemos a muchos seguidores que actúan como ovejas que son llevadas no a pastos verdes, sino a mataderos. Y en el mundo, usted lo ve, esas ovejas y todo ese mundo y toda esa gente, en el mundo hay marchas, en el mundo hay protestas, en el mundo hay manifestaciones contra el gobierno, contra el Estado, contra las leyes, contra las instituciones, contra todo lo que se les ocurra. A ver, ¿contra qué? Sí, contra los huecos, marcha contra los huecos, marcha contra el clima, marcha contra los perritos, marcha contra esto, marcha, etc. Y luego, ¿qué pasa con todos los marchantes? ¿Qué pasa con todas esas voces que gritaron y gritaron y gritaron tantas algarabías y tantos que cometieron todos esos actos violentos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa lo mismo que le sucedió a Pedro. Pedro quería matarse por Jesús, iglesia, y media hora después lo estaba negando. Media hora después lo estaba negando. Es la condición del ser humano. Queremos mostrar algo y mientras somos aquí entre todos somos machos machotes. Pero cuando estamos solos y vemos que nos caen encima, entonces yo quiero pedir disculpas, yo quiero pedirle perdón al país, yo quiero pedirle perdón al mundo entero. Y nosotros vemos que después todos esos marchantes, todas esas personas terminan votando, eligiendo a las mismas personas contra las cuales hoy están marchando. Y votan por las mismas personas y eligen a los mismos gobernantes para que los sigan oprimiendo. Todo sigue igual. ¿Dónde está el problema, iglesia? ¿Dónde está el problema? En los seguidores, en el pueblo, en los seguidores. Que si entendieran y obraran como lo hace Jesús. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo siempre es, imítenme, que los seguidores imiten a Jesús. Que actúen con el silencio y la argumentación de no estoy de acuerdo. Y usted tiene una ley, pues úsela. Use esa ley sin violencia. Use esa ley sin violencia. Le dan la oportunidad de tomar y de poder depositar un voto en blanco para decir, yo no estoy de acuerdo con este sistema, pues úselo. Así de sencillo. Y si usted no lo usa, pues quédese callado. Y si usted elige, pues hermano, aguante, chupe, iglesia. No necesitaría gritos, no necesitaría violencia, no necesitaría improperios. Iglesia, con el silencio se harían los más grandes cambios, como la revolución que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, todo el mundo esperaba que Jesús iba a llegar, el Mesías iba a llegar en caballos de guerra, Jesús iba a llegar con un ejército, iba a dominar el mundo entero e iba a poner a Israel en las más grandes esferas sociales, políticas y económicas. Eso es lo que esperaban, iglesia. Pero Jesús, iglesia, revolucionó al mundo con su obediencia, con su silencio. Tumbó todo un sistema de legalismos. Tumbó la ley, nada más y nada menos, tumbó toda la ley, la estructura. Cambió el mundo lo partió en Dios. Gústele a quien le guste, ateos o no ateos, creyentes o no creyentes, cristianos o no cristianos. Pero nuestro Señor Jesucristo partió este mundo, la historia del mundo, en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Pare de contar. ¿Y cómo lo hizo esa revolución? ¿Con armas nucleares? ¿Con bombas? ¿Con actos violentos? No, iglesia, con silencio. Con el silencio de la obediencia, con el silencio de la sujeción, con el silencio de la oración, con el silencio de la argumentación, tal cual como lo hizo un hombre en la India, Gandhi. Gandhi era un ferviente admirador de Jesús. Es más, Gandhi creía que el cristianismo era la solución para el problema de las castas en la India. ¿Y cómo logró expulsar a los ingleses de la India? En su revolución pacífica, en silencio, siguiendo los mismos preceptos de Jesús. Siguiendo los mismos preceptos de Jesús. Iglesia, lastimosamente, el mismo Gandhi lo decía, lastimosamente sus seguidores, los creyentes, los cristianos, no hacen lo mismo, no cumplen lo que Jesús demanda. Hay una historia maravillosa que él casi que se convierte solo leyendo el Sermón del Monte, solo leyendo. Pero él dice, lastimosamente los seguidores de Jesús no practican lo que él dice, no lo practican.
no hacen, no actúan de la forma que la hacen. Y nosotros vemos a muchos, como quisiera uno ver, ¿no? De todas esas marchas, de todas esas fiestas, de todas esas algarabías, tomar una foto y sacar ahí, arrebatar a todos los cristianos que están participando de eso. Y le puedo asegurar que son centenares, millares de cristianos que gritan improperios y que proclaman no la palabra, no el amor de Dios al mundo, sino la violencia. Iglesia, la no violencia, esa siempre ha sido la invitación de Dios. Escuche lo que dice la palabra de Dios en Amós, como una invitación, el profeta Amós. Oseas, Joel, Amós, ahí encontramos al profeta Amós en el capítulo 5, una invitación que siempre ha hecho Dios, siempre a ese silencio, a esa pacificación, a no seguir con esos actos violentos. Amós, capítulo 5, versículo 12. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Yo sé cuán numerosos son sus delitos, cuán grandes son sus pecados. Ustedes oprimen al justo, exigen soborno y en los tribunales atropellan al necesitado. Eso es lo que vemos en el mundo. Por eso, en circunstancias como estas, como las que estamos viviendo, guarda silencio el prudente, porque estos tiempos son malos. Iglesia, el poder del silencio. La gran recomendación de Dios es guardar silencio en los tiempos malos. Y los tiempos malos se combaten con el poder del silencio, el poder de la oración. Iglesia, esto lo que significa es que el verdadero creyente en el tiempo malo se enfrenta no con palabras, sino con el poder del silencio, con el poder de la oración. Jesús nos ha enseñado el poder de la oración. No es una invitación, o el poder del silencio, no es una invitación a no hablar, sino a hablar cuando debemos hablar y callar cuando debemos callar. Y estos tiempos es de oración, estos tiempos es una argumentación tan sencilla que nosotros debemos tener, es que no hay remedio en el mundo para lo que estamos viviendo y la única solución está en el silencio argumentativo de la fe, de la oración, y no seguir nosotros hablando con la necedad que habla el mundo. El silencio, iglesia, en momentos propicios produce mejores efectos que hablar, que parlotear, que gritar, que enseñar. Hay momentos, en este momento estoy hablando, en este momento la iglesia se está edificando, nos estamos edificando, pero hay un momento más grande y más especial, el momento en que tú entras en silencio al corazón de Dios. En ese momento pasan cosas maravillosas en tu vida. Hay cambios, los cambios más grandes. Puedes revolucionar, así como Jesús revolucionó el mundo, así como Gandhi revolucionó a una nación, tú puedes revolucionar a tu familia, a tu empresa, a tu ciudad, a tu nación. El silencio en momentos propicios produce mejores y grandes efectos. Por eso pidámosle a Dios que actúe en el silencio, que actúe en el silencio en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en nuestro país. Tenga la certeza y la seguridad que el Señor honra nuestra actitud de silencio. Cuando nosotros nos postramos en oración, en silencio, al Señor le agrada ese corazón. ¿Por qué? Porque cuando tú te callas y cuando tú haces silencio, Dios habla por ti. Y el que lo cree, dice amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gracias, amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, por tu bendita palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, esos dos grandes grupos, Señor, que nosotros debemos ver en esta tierra, que no formamos parte del mundo, Señor, que nos debemos comportar de una manera diferente y distinta como se comporta en el mundo, pero especialmente, Señor, entender el poder del silencio, el poder de la oración, el poder de la sujeción y de la obediencia a tu santa y perfecta voluntad. Hoy te entregamos, Señor, a este mundo, te entregamos a esta iglesia, te entregamos a todos los predicadores, a todos los ministros, a todos los evangelistas, a todos los pastores, te entregamos a todo el pueblo creyente, te entregamos al mundo entero, Señor, para que seas tú depositando, Señor, en cada uno los recursos, los elementos, las herramientas que permitan, Señor,
que el otro escuche, que permitan a través del silencio asombrar al mundo entero para que todos busquen la verdad, que es Cristo Jesús. A ti sea, Señor, todo honor, toda honra y toda gloria. Y en tu santo nombre decimos amén y amén. Bien, amada iglesia, obvio, por supuesto, con gran tristeza, pero con obediencia, con sujeción, seguimos nosotros confinados. Esperamos que pronto nos den nuevamente la oportunidad de volver y continuar con nuestros servicios presenciales. Por lo pronto quiero invitarlo para que nos deje sus comentarios, escriba sus comentarios aquí en la parte de abajo, deje sus comentarios, coméntenos de qué ciudad o de qué país nos escucha o lo ve, deje sus comentarios. Si ustedes necesitan también oración, tenemos un grupo maravilloso, un grupo intercesor en la iglesia que está dispuesto también a menguar, a quitar todas sus preferencias personales y poner tus necesidades. Personas con el corazón de Dios que oran, que claman por ti, por tus necesidades, por tu hogar, por tu familia. Entonces yo te invito, si tú tienes alguna necesidad y quieres que la iglesia Pacto de Amor ore por ti, estaremos prestos. Manifiéstalo en los comentarios, o si prefieres hacerlo privadamente, aquí te pongo el WhatsApp de la iglesia y puedes enviar un mensaje de una petición de oración que estaremos nosotros respondiéndola con el clamor de Dios. Amada iglesia, gloria a Dios, el próximo miércoles, el miércoles 28, estaremos orando. Vamos a poner en práctica este silencio, el poder de la oración. Vamos a ponerlo, así que yo los invito para que nos preparemos. Van a recibir todas las indicaciones para este miércoles 28, entrar en el silencio del Señor para ver su poder, para que Él hable por nosotros. Amén, iglesia. Los invito entonces a seguir orando, a seguir esperando en el silencio, clamando por todas las familias, para que también toda esta situación pase pronto, para que los gobiernos tengan sabiduría, para que las personas sean obedientes y entiendan que lo que estamos viviendo es bastante complejo y bastante difícil. De igual manera, les recuerdo también, le agradezco también sus ofrendas a la Iglesia Pacto de Amor. Me dirijo especialmente a agradecerle las ofrendas que ya han llegado por los canales que nosotros tenemos, y aquel que no ha dado todavía su ofrenda, pero que surge en el corazón como una convicción. Mil y mil gracias por seguir ayudando y apoyando este ministerio, que lo único que lleva es palabra de edificación para que otros conozcan el camino, la verdad y la vida, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Chao. Vuelve el momento de escucharte en tu silencio. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca, esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre, aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor, es mi amor que en ti espera y que siempre esperará, es tu amor que me condena a esa eterna libertad, y aunque pasen mil silencios, pronto sé que me hablarás, pronto sé que me háblame, Señor, háblame, Jesús. Háblanos, Jesús. Háblanos, Jesús. Apláudale fuerte a Él en esta noche. Él es fiel. Él es bueno.